Ucrania ataca con misiles Crimea, alcanzando la sede de la flota rusa del Mar Negro en Sebastopol. El Ministerio de Defensa ruso informó sobre un desaparecido, daños materiales y señaló que las defensas antiaéreas derribaron 5 misiles. Sebastopol es la base principal en Crimea, ocupada desde 2014. El ataque con misiles estuvo acompañado de un ataque cibernético sin precedentes contra la anexionada península y sigue a una serie de ataques masivos rusos. Mientras, en Cherkasy, a unos 160 kilómetros al sur de Kiev, los equipos de rescate han pasado la noche buscando posibles supervivientes a un bombardeo ruso en una zona residencial. Y en el frente sur del país, Kiev presiona cada vez más en algunos puntos de la región de Zaporilla, aunque Moscú no reconoce los avances ucranianos ni en el sur ni en el este del país. Bueno, buenas tardes a todos. Este es el programa número 462 de la agencia de noticias Caliyuga. Hoy es 26 de septiembre del 2023. Bueno, esta vez me encuentro solo, porque el amigo Garazalde ha tenido un problema familiar, que no grave por supuesto, vamos a aclararlo enseguida, ¿no? Pero un pater familia y tiene que ocuparse de los asuntos de su familia a veces y en este caso ha tenido que faltar al compromiso. Y el otro que habitualmente nos acompaña, el amigo Rodrigo, que está acá presente, pero nos ha pedido especialmente por un problema físico que tiene de salud, que no poder asistir físicamente al programa, así que bueno, desde ya no tengo ningún inconveniente, lamento sus ausencias, pero tendrán ustedes el inconveniente de escucharme a mí solo hablar. Bueno, habrán visto en la introducción que hacemos habitualmente, lo que está sucediendo en estos momentos en la guerra de Ucrania, que estamos, hoy es el día 580 de la guerra, o sea, dentro de poco se van a cumplir 600 días. Y bueno, fíjense que la guerra se está extendiendo ahora hacia el territorio de Crimea. Aclaremos para los que no lo saben que Crimea había sido ocupada por Putin en el año 2014, es decir, hace 9 años, territorio que pertenecía a Ucrania. Y en ese entonces, quien estaba al frente del gobierno de los Estados Unidos no hizo absolutamente nada para detener esa situación, porque nosotros explicamos que el señor Putin recién ahora están empezando a querer frenarlo, en el momento en el cual él ya ha manifestado abiertamente su intención de querer restaurar las fronteras de la antigua Unión Soviética, y en algunos casos concebida como la continuidad del imperio zarista de Rusia, o sea, concebido todo como una continuidad histórica. ¿Cuál es la novedad que ha sucedido aquí? Que gracias a las armas que les han entregado ahora los ucranianos, misiles de largo alcance que pueden sortear determinadas distancias, Ucrania no ha necesitado esta vez ocupar los territorios que Rusia había invadido en la reciente guerra iniciada en febrero del 2022, sino que ha atacado directamente el territorio de Crimea, pasando por encima de los territorios que fueron ocupados, y ha producido una tremenda catástrofe al régimen ruso. Se sabe que han muerto cerca de 24 altos oficiales y se dice incluso, hay toda una discusión al respecto que enseguida la vamos a comentar aquí, que entre los muertos está nada menos que el almirante Sokolov, que es el jefe de la flota rusa en el Mar Negro. Bueno, los rusos han tratado de desmentir esta información diciendo que no es cierto que haya muerto Sokolov y mostrando un video en donde el aludido aparece vivo, pero los ucranianos inmediatamente han contestado diciendo que se trata de un montaje, que ese video ha sido editado, que en realidad Sokolov está muerto, que
que curiosamente no interviene en la reunión, simplemente se muestra su imagen. Eso también resulta llamativo, porque si se quería mostrar que estaba vivo, lo indicado era hacerlo hablar. Y bueno, son cuestiones secundarias que hacen a la propaganda de la guerra. Pero la realidad es que la situación está empeorando para Rusia, es indudable. Y aquí hay todo un conflicto que nosotros queremos señalar aquí. En algún momento el señor Putin se ha sentido como arrepentido por lo que ha sucedido con esta idea de invadir Polonia. O sea, al parecer parece que el señor Putin fue presionado, ha sufrido muchos influjos de los sectores más extremistas, entre los cuales, bueno, se hallaba el famoso Prigozhin, el señor Kadyrov, líder mercenario de los chechenios, o sea, un régimen títere puesto por el señor Putin en Chechenia luego de su ocupación, y desde ya el infaltable señor Dugin, del cual vamos a hablar seguidamente. Pero nosotros lo que queremos decir de que hay como en estos momentos un cierto retraimiento de parte de Rusia, porque está tratando de ver cómo salir de esta situación. Porque Rusia, por un lado, especula en el hecho de que Europa se canse de auxiliar a Ucrania y de no recibir el petróleo ruso, pero se ha visto que Europa ha podido perfectamente subsistir sin los envíos de gas y de petróleo de Rusia. Y por otro lado especula también el señor Putin con que en Estados Unidos va a haber elecciones de aquí a un año y que el señor Trump que puede llegar a tener posibilidades de ganar las elecciones, y que un régimen adicto o un régimen menos hostil hacia Rusia puede ser para él favorable. Él lo ha dicho en varias oportunidades. Pero el tema es que los tiempos se acortan, los tiempos se van acortando, y por otro lado nos encontramos con esta incesante y permanente avance de Ucrania, porque es mentira que ha fracasado, como intenta la propaganda rusa, la contraofensiva ucraniana. Simplemente se ha hecho más lenta, nada más que eso, porque es lógico que tienen que hacer las cosas como corresponde, pero que los éxitos han existido es real, es indudable. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con respecto al sector extremista? Porque el señor Dugin, que es el ideólogo principal del sector extremista, está en un texto que ha publicado hoy, invita al señor Putin, al jefe de gobierno Putin, a que incremente la ofensiva en Ucrania, porque él tiene una interpretación distinta de la que nosotros podemos dar y la que dan los principales medios de prensa. Él dice que Rusia está ganando la guerra, pero si no la termina de ganar es porque le falta iniciativa, le falta poder de iniciativa, que es la misma postura que había tenido Prigozhin en su momento, ¿no? De criticar al ejército ruso por ser demasiado blando. E incluso la crítica iba dirigida veladamente al señor Putin. Pero fíjense ustedes que el señor Putin es una persona que no se deja criticar, no se deja milanar por las críticas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que el señor Prigozhin ha sido asesinado en este famoso accidente que tuvo con el avión que cayó. Miren qué cosa misteriosa. Todos los opositores a Putin, tanto los que se opusieron a la guerra como aquellos que incentivaban al señor Putin a llevar la guerra hasta las últimas consecuencias, como el caso que mencionamos recién de Dugin. Dugin dice que hay que llegar hasta Kiev, que el señor Putin tiene que hacer una gran ofensiva, tiene que movilizar tropas, tiene que convocar multitudes de conscriptos, llamar a una conscripción obligatoria y llegar hasta Kiev. Él está convencido de que Rusia está en condiciones de llegar a Kiev y que si no lo ha hecho es porque le han faltado decisión. Bueno, insisto en decir que los que opinan tal cosa han sido eliminados. Inclusive el señor Dugin tendría que prestar atención que la muerte de su hija
que sucedió hace varios meses, casi un año, y ha sido un hecho misterioso, que no se sabe quién asesinó a la hija del señor Dugin. Y conociendo al señor Putin y todas sus maniobras como para eliminar a los opositores, no sería de extrañar que también haya dado cuenta de la hija, porque la hija del señor Dugina, tengamos presente que era estrecha colaboradora del señor Prigozhin. Ella estaba en un medio de prensa, era la responsable de un medio de prensa cibernética, que era propiedad del señor Prigozhin. Ella estaba vinculada con Prigozhin estrechamente, así que desde ya que luego de que se ha hecho muy notorio que el señor Prigozhin fue eliminado por Putin, no sería de extrañar que antes de eliminar a Prigozhin, como una advertencia, se haya eliminado a la hija del señor Dugin, a Dugina. No sería una cosa extraña. De la misma manera que también nos hemos enterado que el señor Kadyrov, que es el otro líder extremista mercenario, se encuentra en un estado comatoso, internado en un hospital, en una situación parecida a los famosos envenenamientos con polonio fallidos, como el caso de Navalny, que recibió una dosis de polonio que parece que no fue lo suficientemente letal, pero que lo encerró en el hospital por un periodo de tiempo muy largo, que casi se muere. Y de Kadyrov nosotros sabemos que está a punto de morir, así que evidentemente hay una purga interna. Y nosotros desde ya con humildad le queremos sugerir al señor Dugin, al cual en el fondo apreciamos porque, miren, yo lo que quiero decir del señor Dugin es lo siguiente: yo lo he tratado personalmente en algún momento, cuando estuve en Brasil, pero yo considero que es una persona entretenida con respecto a lo que escribe. Desde ya, yo pienso que no tiene ninguna profundidad, pero por lo menos los que nos dedicamos a este tipo de tarea periodística, y nos da un libreto impresionante, porque siempre tenemos algo que decir. Fíjense, ya que estamos con esto, acaba de aparecer un texto del señor Dugin que se ha publicado en inglés, ¿no? Ha sido traducido, todavía no está traducido al castellano, pero un amigo que tenemos ahí de Estados Unidos, el señor Carlos Mancini, que de paso lo saludamos, nos acaba de enviar algunos extractos de este texto que mostramos aquí, que se llama Templarios del Proletariado. Yo lo quiero mencionar aquí para mostrar el delirio al cual se puede caer y al mismo tiempo la peligrosidad que significan ciertos conceptos que allí se vierten, como por ejemplo querer inmiscuir al maestro Julius Evola, que es la figura emblemática de este centro de estudios y de esta agencia informativa, con los delirios que él plantea, porque es lo que quiere decir que en última instancia, en este texto del cual vamos a leer algunos fragmentos, es lo que quiere decir que el comunismo, el régimen comunista de Lenin y de Stalin, eran esotéricos, eran tradicionales, todo al revés de lo que puede haber dicho el señor Evola, el maestro Evola. Evola decía que el marxismo, leninismo, era la expresión última y más extrema y más sórdida de la modernidad. En cambio, este señor, justamente con esa idea imperialista que él tiene, de querer rescatar a cualquier precio el pasado de Rusia, este señor dice eso directamente. Eso es un dislate grande como una casa. Yo quiero leer algunos pasajes de este texto, ¿no?, que vale la pena comentarlo porque es algo ya psicodélico propiamente. Dice, él habla del nacional bolchevismo, fíjense, como si el bolchevismo pudiera ser nacional. El bolchevismo es una ideología antinacional, pero para él, dice, el nacional bolchevismo aparece tanto en Alemania como en Rusia, y dice, y representa la continuidad en el linaje geopolítico de la misión histórica de la Gran Rusia. Y entre ellos tenemos, y él habla de dos sectores, dice que aparecieron tantos entre los blancos, que era el sector que estuvo en contra de
de la Revolución Soviética, dice, pero principalmente entre los rojos, y cita Lenin, Stalin, Radek y otros más que no vale la pena citar acá. Bueno, un dislate grande como una casa, querer vincular con el pensamiento tradicional a estas personas que fueron justamente la antitradición, lo contrario totalmente de la tradición. Pero lo más grave es que quiera vincularlo con el pensamiento de Julius Evola. Dice, en la obra de Evola, que constantemente hablaba de la ortodoxia tradicionalista y criticaba las tácticas subversivas de la izquierda, dice, uno encuentra con frecuencia apelaciones directas a la abierta heterodoxia. Un dislate total, porque si Julius Evola ha sido un autor que se ha destacado fue por el rechazo absoluto hacia lo heterodoxo y la fidelidad más absoluta hacia la ortodoxia. Dice, más aún revelador que se considerara uno de los esotéricos que caminaban por el camino de la izquierda, o sea, la vía de la mano izquierda. Dice, en este punto nos acercamos a la metafísica del bolchevismo. Dice, en esta corriente esotérica no son simplemente las antípodas políticas, la izquierda y la derecha, ni los sistemas filosóficos, aparentemente mutuamente excluyentes, como el idealismo y el materialismo, los que paradojalmente se fusionan, sino que son dos hilos que se encuentran en el tradicionalismo mismo: el afirmativo, el ortodoxo, y el negativo, lo subversivo. Un disparate absoluto, porque la vía de la mano izquierda, en Julius Evola, lo que significa es la utilización de las fuerzas de la subversión para fines propios. Cabalgar el tigre, concretamente. Cabalgar el tigre es utilizar la fuerza del enemigo, que es el mundo moderno, para destruirlo, que es lo que nosotros hemos dicho en su momento, lo que hacían los kamikaze, lo que hizo, por ejemplo, los combatientes mujahidines que atentaron en contra de las Torres Gemelas. Eso es cabalgar el tigre, porque es usar la fuerza del enemigo, convertir el veneno en remedio, pero no por eso esa fuerza deja de ser un veneno. El tigre no se convierte en una cosa positiva, simplemente es un instrumento que se utiliza ocasionalmente para vencer al enemigo. Nada que ver con este dislate que dice este señor. Bueno, y sigue diciendo disparates. Dice, Evola es un autor ejemplar del más alto nivel. Dice, aunque entre sus doctrinas metafísicas y sus opiniones políticas se detecta una clara disonancia basada en nuestra opinión en ciertos prejuicios inerciales europeos de los círculos de extrema derecha de Europa. Claro, porque como Evola nunca, como decíamos al comienzo, habló bien del comunismo, del cual en cambio habla magníficamente bien el señor Dugin, entonces es porque tenía un prejuicio, se dejaba influir por los sectores de la extrema derecha. Bueno, y después sigue citando, dice, del tantrismo, ¿no?, que según él aparecería la sacralidad de la izquierda. Disparate total, porque la izquierda es entendida en otro sentido, no en un sentido político, como decíamos, ¿no? Pero llega a este límite, que yo quería llegar a este dislate que dice este señor. Dice, tanto en el caso de Evola como en el de los místicos agrupados cerca de las fuentes de las ideologías socialistas y comunistas, dice, nos encontramos ante un esoterismo de izquierda. Y llega a decir, miren el disparate que llega a decir, la destrucción de las iglesias, dice, no es simplemente la negación de la religión, sino una forma extática específica del espíritu religioso que insiste en el absoluto a través de la concreción y la transformación en el aquí y ahora. Un disparate total, absoluto. O sea, ¿cómo puede reivindicarse la destrucción de las iglesias que realizó la extrema izquierda, por ejemplo, en la Guerra Civil Española o en Rusia mismo? O sea, considerar que eso es un acto esotérico ya entra en el terreno demencial, lisa y llanamente, ¿no? Bueno, yo creo que muchas veces he dicho que el señor Dugin, salvando las distancias, es un poco el equivalente al que tenemos aquí en la Argentina, es este señor Milei, del cual vamos a hablar dentro de un ratito. Bueno, y sigue con este disparate absoluto, ¿no?, llegando a decirnos, por ejemplo,
que es un error conceptual de grandes dimensiones, dice que el señor que Julius Evola, justamente como reivindicaba este camino sinuoso hacia la izquierda, que no llegó totalmente a dilucidar por ese prejuicio que tenía y el influjo de los sectores conservadores que había en Europa, y que en cambio el señor Dugin ese problema no lo tiene porque él se considera bolchevique, pero dice que Evola reivindica figuras como Aleister Crowley, Kremers y después una tal María de Naglovska, que jamás la menciona. Yo que conozco toda la obra de Evola puedo asegurar que nunca menciona a esta persona, que yo ni siquiera sé de quién se trata. Pero de Crowley, el famoso satanista, Evola habla, pero no habla bien, es un disparate total. En esta obra que nosotros mencionamos aquí, Máscara y Rostro del Espiritualismo Contemporáneo, hay una crítica contundente, lo pone en esta obra. Evola se dedica a mencionar todas las corrientes pseudo espiritualistas de la modernidad, porque dice que en las épocas terminales la modernidad arrecia en todos los terrenos y también influye en un espiritualismo deformado, como el teosofismo, el espiritismo, y habla también de otro fenómeno, peor todavía, que es el satanismo, en el cual incluye el señor Crowley. Si bien le reconoce ciertos poderes especiales, porque era un autor que había incurrido en el terreno de la magia, pero la magia a la cual que él aplica es una magia negra, satánica, de ninguna manera lo reivindica. Bueno, un falsificador total y absoluto. Y yo le quiero dar un consejo, volviendo a lo anterior: cuídese, señor Dugin, porque yo creo que usted es el próximo, por más que haga todos estos méritos de exaltación del comunismo en sus escritos. El señor Putin no perdona a los extremistas, ya lo ha mostrado con su hija, y lo ha mostrado con Prigozhin, y lo ha mostrado con Kadyrov, así que usted puede ser el próximo. Hay otros más que ahora se me escapan. Hay cerca de 40 opositores que han sido eliminados por el señor Putin, así que mi consejo es que se cuiden. Bueno, hacemos un pequeño paréntesis comentando que se ha editado el nuevo número del Fortín, el número 109, en un nuevo formato que queremos mostrar aquí, y que desde ya invitamos a todos a leer, porque es una publicación en la cual ponemos absolutamente todos los textos que ha editado nuestro centro de estudios. El centro de estudios ebolianos, aclaramos que tiene personas que colaboran de distintos lugares del continente americano, Centro Eboliano de América, eso ponemos el acento en ese detalle, porque nosotros consideramos que solo en América se está desarrollando adecuadamente el pensamiento eboliano. En Europa ha sido deformado por estas corrientes identitarias, indoeuropeístas, que no tienen absolutamente nada que ver con el pensamiento de Ébola. Así que invitamos a leerlo, que es un formato nuevo porque nos hemos modernizado, y le agradecemos acá al amigo Rodrigo, que lo tenemos ahí detrás de la cámara, por su colaboración, que ha sido muy valiosa. Bueno, y ahora sí, pasando a otro tema, yo creo que ha quedado claro, ¿no? El tema no lo tenemos acá Garayalde para preguntarle si había algo más para agregar, pero pienso que ha quedado suficientemente claro nuestra interpretación con respecto a Rusia. No queremos que se soslaye el hecho, porque muchas veces a nosotros nos critican erradamente, cayendo en este juego dialéctico propio del sistema, que si estamos en contra de Rusia estamos a favor de los Estados Unidos. Yo me acuerdo que esa era la típica crítica que hacían los comunistas en nuestra juventud, que si uno estaba en contra del imperialismo ruso, forzosamente eso quería significar que era pro-yanqui. Y no, nosotros estamos en contra de los dos imperialismos, tanto del ruso como del norteamericano. Estamos en contra tanto del liberalismo como del marxismo, aún con estas modificaciones cosméticas que se han realizado, pero que en última instancia no modifican lo esencial. Las dos son ideologías modernas, pero con la diferencia, desde el punto de vista operativo,
que el régimen ruso es un régimen tiránico, como lo estamos viendo, donde se asesinan a los opositores, entre ellos se matan, se asesinan, cosa que en cambio afortunadamente no sucede en este mundo liberal en el cual vivimos. Por eso podemos dar este programa. ¿Ustedes se imaginan este programa si lo podríamos dar en Rusia? Ya estaríamos envenenados todos con polonio, muy seguramente, no estaríamos vivos acá para decir todas estas cosas. Bueno, así que ese es nuestro sentido. Y yo quería pasar a otro tema internacional. Después sí, no nos vamos a olvidar de la Argentina ni del señor Milei, porque claro, es el otro, la otra frutilla periodística el señor Milei, ¿no? Porque evidentemente a la Argentina ha tenido... la Argentina es un país entretenido, eso siempre lo he dicho, ¿no? Yo cuando iba a Europa me aburría viendo los programas televisivos, pero acá no, acá parecen realmente yo creo que este es el lugar donde aparecen las cosas más pintorescas y más increíbles. Bueno, pero después vamos a hablar. Yo quiero acá hacer alusión a la visita del Papa a Marsella, que ha dado este pequeño discurso que propagamos aquí. El Papa Francisco exhorta a los líderes europeos a abrir sus puertos a los migrantes y refugiados. En su visita a Marsella, el pontífice predicó la humanidad y la caridad y condenó los nacionalismos beligerantes. Francisco ha pedido una respuesta paneuropea a la migración para evitar que el Mediterráneo se convierta en el cementerio de la dignidad. Chi rischia la vita in mare non invade, cerca accoglienza, cerca vita. Quanto all'emergenza, il fenomeno migratorio non è tanto un'urgenza momentanea, sempre buona per divampare propagande allarmisti, ma un dato di fatto dei nostri tempi. En su discurso ante unos 60 obispos y grupos de jóvenes, Francisco se pronunció a favor de acoger a los migrantes, poniendo como ejemplo a Marsella, un puerto que durante siglos fue cruce de culturas y religiones. El Papa ha recalcado su condena a la tragedia de la migración en el Mediterráneo, que este año ha dejado más de 2.300 muertos contabilizados hasta la fecha. Y del cual nosotros queremos rescatar como correcta la postura de combatir la política inmigratoria que se está implementando en Europa en la actualidad, porque un poco de una manera muy parecida a la de nuestro liberalismo vernáculo marca Milei, los europeos consideran que como los africanos, especialmente los movimientos estos identitarios europeos, consideran que como los inmigrantes africanos se arriesgan a viajar en el Mediterráneo desesperados por la situación que están viviendo, ¿no? Y en chalupas o en medios muy precarios, bueno, si se ahogan, que se ahoguen. ¿Para qué tenemos que estar auxiliando a gente que no nos sirve para nada? Un poco esa es la idea que tiene, es una idea mercantil. Los europeos consideran falsamente, esto yo lo noté siempre en Europa consideran que el tercer mundo, si le va mal, es porque son poco diestros, porque tienen pocas habilidades políticas, y no, les va mal porque son explotados, hay que decirlo. El continente africano ha sido expoliado por Europa, principalmente, que le ha sacado todas sus riquezas, y al mismo tiempo el caos climático producido por toda esta contaminación ambiental ha aumentado la desertificación del África. Los africanos no tienen para comer, entonces es lógico que en los países en los cuales ya se ha hecho prácticamente imposible vivir, y bueno, ¿qué tienen que hacer estas personas? ¿Se tienen que morir o hay que acogerlas en los lugares en donde pueden sobrevivir todavía? Y esto es un poco la idea del Papa, que me parece correcta, es una idea cristiana. La defensa de la vida humana es un valor fundamental, importante. El dinero no vale más que la vida. La vida es el valor supremo. Entonces esta postura que ha sostenido el Papa desde ya choca contra estos movimientos identitarios. Por ejemplo, yo quiero acá recordar, entre otros, a este italiano Salvini, del cual hemos hablado muchas veces, que aquí vemos la foto. En la foto el señor Salvini aparece, pues es una foto un poco antigua, cuando era más joven,
Ahora ya tiene bigote, ya se ha consolidado un poco, pero cuando él era joven sostenía que la Padania no tenía que ser italiana, tiene acá el emblema Padania is not Italy, y al mismo tiempo aparecía con una negra, cuando en realidad él está en contra de que los negros ingresen a su continente. Fíjense ustedes, o sea, las negras pueden ingresar para el señor Salvini, pero los negros no, los negros se tienen que ahogar en el océano Atlántico. Las negras en especial cuando son negras de buen porte, como el caso de esta foto. Ahora, fíjense que el europeo no propone ninguna solución al respecto, y el Papa, con mucho tino, ha dicho que lo que hay que hacer no es que los inmigrantes vengan a Europa, sino buscar la manera de que se puedan quedar en donde están. Entonces, ¿cómo se logra eso? Porque nadie se va del lugar en donde vive por gusto. Incluso los europeos mismos, el Papa es hijo de inmigrantes, europeos italianos. O sea, los padres de Bergoglio emigraron a la Argentina en épocas en las cuales en Europa había miseria, había escasez, había guerras. Entonces, el europeo que padeció esas privaciones y que en una época fue un continente expulsor de habitantes, pensamos en Italia y en España principalmente. Acá hemos tenido una inmigración de Italia, yo mismo soy el producto de la inmigración. Acá hemos tenido una cantidad impresionante de inmigrantes. Entonces, hay que entender que la manera más adecuada para terminar con el problema de la inmigración es hacer habitable el continente africano y asiático, porque también los asiáticos, que han sido sumergidos en guerras interminables, tienen que poder vivir en su continente. Fíjense la paradoja. Cuando en el Medio Oriente se estableció un Estado, el Estado Islámico, que tenía como consigna que no tenían que irse los musulmanes de su propio país, sino al contrario, los que estaban en Europa tenían que volver a su país. Bueno, ese Estado fue destruido por los europeos. Entonces, acá hay que preguntarse quién es el responsable de la inmigración, y son justamente los países del primer mundo. Así que nosotros desde ya compartimos plenamente esta consigna levantada por el Papa, porque nos parece correcta, totalmente. Y lo mismo que en su momento, cuando este payasesco personaje, Milei, se oponía al Papa porque sustentaba la justicia social, ¿no? Cuando insistimos que son normas esenciales del catolicismo, no es que nosotros estemos con el modernismo cristiano. El Papa nos suscita muchos rechazos en múltiples aspectos, pero acá nos encontramos con un hecho que se están negando cosas esenciales que cualquier católico sostiene, como por ejemplo que la propiedad privada no es un bien absoluto, sino que tiene como límite el bienestar social. La propiedad privada debe tener una función social, no es un bien absoluto. Si una persona es dueña de 1 millón de hectáreas y no las hace producir, y hay gente que pasa hambre, es lícito que esas hectáreas sean confiscadas y repartidas entre las personas que no tienen que comer. Es una cosa lícita, desde ya que tiene que haber una indemnización establecida por el Estado. El Estado es un ente indispensable para establecer la justicia social. Bueno, fíjense a lo que conduce este personaje nefasto que tenemos aquí, que es justamente lo contrario de Bergoglio, la antítesis, porque es la antítesis del cristianismo. No casualmente es un hombre que adhiere a la religión judía, pero al sector más sórdido del judaísmo, que es aquel sector que considera que solamente el judío es un ser humano y los demás no son humanos. Sino fíjense lo que dice acá. Si fuera por mí, Mendés, vos te querés drogar, hacé lo que quieras, Daniel, drogate, hacé todo lo que quieras, mientras que yo no tenga que pagar la cuenta. ¿Me comprendés? O sea, vos te querés reventar a droga, hacelo, mientras que yo no tenga que pagar la cuenta. Ahora, cuando vos tenés Estado, que sea además Estado de Bienestar, que además se dedica a la salud, si yo tengo que pagar la cuenta, no quiero que te drogues. ¿Me comprendés? Claro. ¿Por qué? Porque no quiero pagar la cuenta. Entonces, son las restricciones que empiezan a tener la vida real. Pero entonces no te importa él, te importa vos. Obvio que me importa mi propia persona. Es decir, ¿Pero vos podés estar bien si él está mal?
mirá, el responsable de mi felicidad soy yo. Pero yo, ¿quién soy para meterme qué él hace con su vida? Si él se quiere drogar, que lo haga. Digo, ¿quién soy yo para determinar? El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Y él puede hacer con su vida lo que se le dé la gana mientras que no agreda al resto. Es decir, ejemplo, XX se quiere suicidar. Problema de él. Porque si no, ¿qué le vamos a regular la vida a Daniel? ¿Qué puede hacer, qué no puede hacer? ¿No? En este pasaje en donde, luego de haber defendido el libre consumo de la droga, que no haya prohibición de la marihuana, por ejemplo, que el que quiere fumar marihuana que fume, que el que quiere tomar cocaína que la tome, en fin, el que quiere drogarse que se drogue, porque tiene que viva la libertad carajo, como dice este sujeto, y luego de haber dicho eso, fíjense lo que dice, o sea, que no tienen que las personas, el Estado no tiene que preocuparse por aquellas personas que a causa del consumo de la droga se enfermen. Pero esto es una locura directamente. O sea, quiere decir que el Estado no se tiene que preocupar por la salud de sus habitantes. Dice, si uno se quiere suicidar es un problema de él. Un disparate total. El Estado tiene que preservar la vida de las personas y tiene que evitar el suicidio. El suicidio es una cosa mala que tiene que ser combatida, evitada. Cuando uno se entera que hay una gran cantidad de suicidios en una sociedad, ¿qué hace? Y no se puede decir, bueno, si se quieren suicidar, que se suiciden. No, tiene que evitarlo, porque tiene que darle a las personas fines existenciales como para que quieran seguir viviendo. No me resulta indiferente que alguien se suicida, porque el yo es un sujeto social, es un sujeto que está en relación con el prójimo. Y fíjense, yendo a un extremo, cuando se suicidó este famoso médico Favaloro, y bueno, fue un drama para todos nosotros, porque era una persona socialmente útil y necesaria para la sociedad. Entonces, en todos los casos, el suicidio es una cosa mala, negativa, no se puede estar difundiendo. Bueno, lamentablemente, este es el personaje que está en los medios presentado como el que tiene más chances para llegar al poder. Quiere decir que estamos en una situación ya directamente caótica, porque llegar a decir tales cosas, después de haber dicho que está bien vender niños, que está bien vender órganos, y que está bien ir armado por la calle, los dislates más grandes que se pueden haber imaginado los ha dicho este individuo, ¿no? Que es un loco, es un demente, o sea, tiene que haber un límite a todo esto, ¿no? Tiene que haber, esta es un poco la realidad argentina, ¿no? La gravedad del caso, yo creo que nunca hemos vivido una gravedad institucional como esta, que se corra el peligro de que un enfermo mental pueda llegar a la presidencia de este país, ¿no? Es una cosa ya directamente enloquecida. Bueno, en fin, daríamos para hablar hasta el cansancio, ¿no? Pero yo creo que hemos dicho las cosas más importantes en este programa, distinto de los demás, porque no he contado con la compañía del amigo Garazalde. Así que esperemos el próximo programa tener la colaboración de nuestro estrecho, perdonando la redundancia, colaborador, Garazalde, y que supere ese trance por el cual está pasando. Bueno, hasta el próximo programa, si Dios quiere.